Excelente día, tengan todos ustedes. Un gusto poder volver a encontrarnos en este canal La Primera Escuela. Ustedes recordarán que en el video anterior tratamos el tema de cómo fortalecer la identidad de nuestros hijos y lo abordamos desde el punto de vista individual. El día de hoy vamos a tratarlo desde un punto de vista eh, colectivo, la importancia de la identidad colectiva, que nuestros hijos la tengan bien afianzada y que sientan el orgullo de pertenecer a un determinado núcleo, eh, como todos los núcleos a los que cada ser humano pertenecemos. Antes de iniciar, quiero ilustrar esto con un breve cuento. Algunas personas dicen que los cuentos son para dormir niños, y sí, sirven para dormir niños, también sirven para comunicarnos con los niños, para comunicarnos con los demás, y sobre todo sirven, así como sirven para dormir niños, son útiles para despertar a los adultos. Este cuento nos habla de una subasta en donde un subastador saca a la venta un viejo y desvencijado violín, lo toma entre sus manos, lo muestra al público y dice: este violín sale a subasta por $100. La gente lo veía y no se animaban a ofrecer más, ya que se veía en muy mal estado el artefacto aquel. Por ahí alguien dijo, después de mucho pensarlo, $150. El subastador iba a empezar ya con su cuenta, su cuenta acostumbrada, cuando alguien más levantó la mano. Dice $200. Otra persona, después de un rato más, se atrevió a ofrecer $250, pero de ahí ya no caminaba más la subasta, y entonces el subastador empezó con su conteo. $250 a la una, $250 a las dos, $250 a las... Iba a dar el martillazo final cuando, allá al fondo del público, del espacio aquel, una persona levantó su mano y dice: ¿me permite acercarme y tomar ese violín en mis manos? El subastador le dijo: claro que sí, venga a verlo. El hombre aquel se acercó, tomó el violín, lo miró, lo empezó a afinar, lo limpió con un paño que traía por ahí y empezó a ejecutar una melodía que poco a poco fue envolviendo los sentidos de las personas que estaban presentes, quedándose verdaderamente asombradas ante lo que escuchaban, ya que era una melodía verdaderamente maravillosa, magistralmente interpretada. El hombre terminó de tocar su melodía y se la entregó al subastador el violín. Gracias, fue todo lo que le dijo, y se retiró a su lugar. El subastador, un tanto asombrado, dice: bueno, vamos a continuar, nos quedamos en $250. ¿Alguien ofrece más? Rápidamente una voz surgió entre el público y dijo: $1,000. Otra persona no lo pensó mucho y dijo: $1,500. Y así empezó a subir la puja por aquel violín hasta llegar a $5,000. Al final ese violín fue subastado y pagado en $5,000, siendo que había empezado en un precio de $100. Una mujer al final de la subasta se acercó al subastador y le dijo: quiero preguntarle algo, no me quiero quedar con la duda. De acuerdo con su experiencia, ¿a qué atribuye usted que haya cambiado tan drásticamente de precio el violín que subastó ahora al final? El subastador aquel lo pensó poco y le dice: indudablemente al toque mágico de las manos de un maestro. Al toque mágico de las manos de un maestro. Y bueno, esto nos lleva a nuestro liderazgo como padres y como docentes. Los padres, por naturaleza, somos maestros de nuestros hijos, somos guías de nuestros hijos, porque es lo primero que nuestros hijos observan, el primer ejemplo de comportamiento, de congruencia, de valores, de principios. Indudablemente somos los padres y las madres de familia. Lo que nosotros enseñamos desde
a asearse, desde abrocharse las agujetas, desde saludar a los demás cuando llegan, eh, cumplir con sus tareas, tomarle la manita a nuestros hijos para hacer algún deber de la escuela, etcétera. Nos convertimos necesaria y naturalmente en maestros de nuestros hijos y por ende en líderes de nuestros hijos. Igualmente pasa con el docente. El docente, hay en el libro de Max van Manen, que se llama El tacto en la enseñanza, habla ahí de que la labor del docente es una labor de suplente del padre de familia en el tiempo que el alumno está con el maestro. A esto le llama él in loco parentis, que quiere decir en lugar del padre o de los padres. Entonces, tanto el padre de familia como el maestro son líderes de sus hijos y somos los primeros que tenemos el deber, la responsabilidad de hacer sentir a nuestros hijos y a nuestros alumnos parte importante del núcleo en donde se desenvuelven, llámese familia, llámese escuela, llámese salón de clase. Y a esto viene este pensamiento que está aquí presente, que nos dice, una falta de afiliación puede significar una falta de responsabilidad y formar un sentido de compromiso puede ser difícil sin un sentido de comunidad. Es una frase profundísima. Muchas veces nos molestamos con nuestros alumnos porque se comportan apáticamente, se comportan irresponsablemente, no cumplen, no les interesan las actividades y queremos que se interesen nada más por arte de magia, porque el alumno llega y tienes el deber de interesarte. Somos nosotros los que, con nuestro liderazgo, tenemos que hacerle sentir a ese alumno o a nuestros hijos lo que significa, el significado profundo que tiene el ser parte de un determinado grupo familiar o de un determinado grupo escolar. ¿De qué manera? Pues transmitiéndoles, contagiándolos de un sentido de compromiso a través de nuestro ejemplo y de hacerles sentir que son parte muy importante de la comunidad, todos y cada uno de ellos, sin hacer distingos. Podemos muchas veces llamar la atención, encargar alguna tarea especial ante un mal comportamiento, pero sin menoscabar, sin sobajar la presencia del alumno en la escuela, sin hacerlo sentir que su presencia o su pertenencia al grupo no es importante. Y de esto, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para fomentar la identidad familiar o escolar? Aquí presento varios puntos en cuanto al fomento de la identidad familiar o escolar. Uno, despertar el orgullo por la pertenencia a través de la historia familiar y de la escuela. Esto reviste una importancia muy amplia, muy grande. Cuando los alumnos saben, o cuando nuestros hijos saben, la historia de la familia, o en el caso de la escuela, la historia de la escuela, todas las generaciones que han pasado por ahí, en el caso de la familia, los ejemplos de vida que ha habido a través de la familia, las dificultades que se han tenido que sortear para llegar a fundar, a darle solidez a la familia y hacer sentir al hijo o al alumno como parte importante de ese trayecto de fortalecimiento grupal, indudablemente le va dando ese sentido de pertenencia y de identidad que se necesita. Otro dice aquí crear algún protocolo único de esa familia o aula o escuela que los distinga de los demás, alguna rutina, algún festejo, algún hábito. En las familias muchas veces se acostumbra en especial una forma de festejo o festejar ciertos días, pero darle un sentido a ese festejo, no nada más reunirse por reunirse, sino profundizar con nuestros hijos en el sentido que tiene esa reunión.
contarles profundizando la historia familiar, mostrándoles el orgullo de pertenecer a ese núcleo. Invitarlos a realizar dibujos, actividades donde expresen su sentir respecto a lo que se mencionó anteriormente. Realizar reuniones familiares y escolares donde solamente es echarle, intercambiando opiniones, dándoles la voz a nuestros hijos, a los alumnos, para que externen cómo se sienten, cómo nos ven como grupo, qué proponen para hacer mejor la convivencia y tomar en cuenta esas propuestas. Y por último dice ayudar a cada miembro a descubrir su sentido existencial y su importancia y peso específico dentro del colectivo. Importante decirle a cada quien, tú eres importante, tú también eres importante, y cada uno de ellos en sus características, en sus valores, hacerles sentir que aportan hacia la colectividad, otorgarles tareas, actividades que los hagan sentir que su presencia ahí es una presencia productiva y trascendente para los demás. Y respecto a cómo fomentar la identidad nacional, pues es importante lo mismo, pero a nivel ya macro, revisar la historia del municipio, del estado, el país en que habitan, motivarlos a enorgullecerse de nuestro idioma, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, lo que corresponde al municipio, lo que corresponde al estado, en dónde está ubicado, por qué se llama así, por qué México se llama México, de dónde viene la raíz del nombre. Todo eso va desde luego haciendo que crezca el sentido de identidad y de pertenencia, hacerlos partícipes de esas tradiciones, profundizando en los por qué y para qué de cada tradición y cultura. Siempre siempre recalco los porqués y los para qué, porque cuando hay un para qué de algo, cuando hay un porqué, un para qué, hay un sentido. No nada más salimos a hacer escándalo o a gritar o a festejar sin ton ni son, sino que hay un por qué estamos orgullosos de lo que estamos festejando. Organizar jornadas o actividades culturales, hacerlos conscientes de la responsabilidad social que cada uno tenemos. Esto es sumamente importante, sumamente destacable, relevante, que cada uno de nuestros alumnos, nuestros hijos, sepan que el sentido, por ejemplo, en el caso de la escuela, de asistir a una escuela, es porque tenemos una responsabilidad social que cumplir. Tenemos que cumplir con esa responsabilidad de manera constructiva, de manera que apoye y que aporte a los demás. Y en la familia, pues desde luego también hacerles saber a nuestros hijos que no se estudia para ganar dinero nada más, que no se estudia para tener un trabajo, se estudia para ser útil a la sociedad en la que nos desenvolvemos, para aportar algo en positivo. Ya la cuestión de un sueldo, de un título, etcétera, pues es una cuestión por lógica, por inercia, se llega a ganar un sueldo y se llega a tener cuantos títulos aspire uno a lograr. Y por último, hay que invitarlos a ser íntegros en base a nuestro ejemplo, en relación a nuestra propia sentido y muestra de responsabilidad social. ¿Qué es ser íntegro? Una persona íntegra es una persona entera, una persona completa, completa en valores, completa en principios, completa en comportamiento. Una persona íntegra es alguien que no necesita estar siendo vigilada o vigilado para hacer lo que se debe hacer, cuándo y cómo se debe hacer. ¿Sí? Una persona no íntegra es una persona que se esconde o hace cosas indebidas cuando nadie lo está viendo. Y eso es algo que necesitamos cambiar mucho en nuestra sociedad mexicana para que nuestro país, con ese sentido de pertenencia que tenemos, crezca y cambie. Igualmente nuestra escuela, igualmente nuestra familia. Y por último me quiero despedir de ustedes con una frase de María Montessori, una de mis pedagogas
predilectas que dice: la alegría, sentir la propia valía, ser apreciado y amado por otros, sentirse útil y capaz de producir, son factores de gran valor para el alma humana. María Montessori, una gran pedagoga italiana que, siendo primero médico psiquiatra, decidió luego irse por el lado de la educación cuando vio las condiciones tan deplorables en las que se pretendía educar, que no era educar, era simplemente domesticar a niños en un psiquiátrico. Ella tomó la decisión de empezar a atenderlos de una manera constructiva, de una manera humana sobre todo, y eso hace sentir útil, capaz de producir al ser humano, dando un gran valor al alma de cada persona que está frente a nosotros. Como maestros y como padres de familia, es importante que entendamos que, como líderes que somos, transformadores, debemos de pugnar porque este tipo de liderazgo y de ejemplos perduren y trasciendan en la vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Que sigan teniendo un excelente día y que tengan mucho éxito como líderes que son, escolares, familiares y sociales. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Les está gustando este canal? Si es así, por favor compartan con sus conocidos, con sus amigos, con su familia o con quien ustedes crean que sea de utilidad. Denle me gusta, comenten y sobre todo suscríbanse. No tiene costo y apoyan a que este proyecto continúe creciendo. Mil gracias, Dios les bendiga. Hasta la próxima.